Israel comenzó a recibir este martes a casi medio centenar de dirigentes mundiales, entre ellos los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, el de Francia, Emmanuel Macron, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el aniversario número 75 de la liberación del campo nazi de Auschwitz, en una de las mayores reuniones de líderes jamás organizadas en Jerusalén. Entre los jefes de Estado que asistirán a la ceremonia figura el argentino Alberto Fernández, que efectúa el primer viaje oficial de su reciente presidencia. Miles de policías y otras fuerzas de seguridad se desplegaron en la ciudad ante la llegada de los dirigentes, en su mayoría europeos, que van a debatir sobre antisemitismo, pero también de geopolítica en Medio Oriente. El punto central de la conmemoración se va a producir en el memorial de Yad Vashem en Jerusalén, donde Macron, Putin, el príncipe británico Carlos y los presidentes de Alemania y de Israel van a pronunciar discursos en memoria de los millones de judíos asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Polonia, país bajo ocupación nazi durante la guerra, en cuyo territorio estaba el campo de Auschwitz, liberado por el Ejército Rojo en 1945, no participará en las conmemoraciones, ya que no fue invitado a tomar la palabra durante la ceremonia. Putin, Macron y el príncipe Carlos visitarán también Cisjordania, ocupada, para reunirse cada uno por su lado con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Analizamos esta histórica conmemoración y la reunión de líderes en Jerusalén en Mundo Plus. Bien, estamos ya con Máximo Quitral de la UTEM y también está con nosotros Beatriz Hernández, profesora de la Diego Portales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Primero, ¿cuán significativo es este aniversario y Auschwitz? Ya, a 75 años, digamos, de su liberación, Beatriz. Bueno, la verdad es que ha sido bastante significativo, no solo por la conmemoración, sino por como se estaba indicando, por la masiva asistencia de jefes de Estado y de Gobierno a una conmemoración en Israel, ¿no? Yo creo que es importante la memoria. Mario Benedetti decía que el olvido está lleno de memoria, ¿no? Entonces la memoria es importante. Felipe VI, el rey de España, dio el discurso de inauguración en la cena anoche y él decía, hacía, digamos, alusión a esa memoria porque la mayoría de las personas que vivieron en ese campo de concentración ya están muertas. Entonces, ¿cómo se va a perpetuar esa memoria? ¿Ya? Esta es una conmemoración importante para perpetuar esa memoria y también, como decía el rey de España, para no mirar a un lado. O sea, que no se repita la historia. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo, especialmente en Europa, que dan señales de alerta. ¿No hay lecciones aprendidas? Mira, cuando uno observa los acontecimientos políticos que están ocurriendo particularmente en Europa, a mí la verdad las cosas que me da la sensación que estos trozos de historia que regularmente vuelven a aparecer, sobre todo con lo que señala la profesora, el tema de la memoria, se olvidan rápidamente y como que el ser humano no logra incorporar estas situaciones caóticas, complejas desde el punto de vista de la historia. Bueno, no es solo lo que ocurre ahora en Auschwitz, también uno puede ver el mapa mundial donde también nos encontramos con crecimiento de la xenofobia, el miedo al otro, estas instancias de crecimiento del odio, de la diferencia, en fin, entonces regularmente cuando uno debate estas cosas con las nuevas generaciones intenta establecer ciertos modelos para evitar repetir la historia. Pero curiosamente hay ciertos políticos que a la vez enaltecen este tipo de situaciones. ¿Pero qué hecho puede explicar que esos políticos tengan seguidores? Porque básicamente cualquiera de nosotros se podría parar en la plaza y decir cualquier cosa. Me imagino que lo preocupante es que esos líderes son referentes para un grupo importante de personas. Por supuesto, ¿no? El crecimiento del fascismo a escala mundial es preocupante. Además es un fascismo que también instala en la opinión pública el negacionismo de un hecho histórico que hoy estamos discutiendo precisamente en este espacio. Entonces ahí también creo que la historia, la ciencia política, la sociología... ¿Y cómo se administra eso? Porque uno podría decir, bueno, ley Mordaza, por ejemplo. Bueno, mira, en general... Entonces ahí salen los más amantes de la democracia liberal. Claro, es libertad de expresión. Entonces estamos nos encontramos hablando siempre como en ese limbo, sí, ¿no? Que, por ejemplo, en la Unión Europea, de 28 países, 20 tienen partidos xenófobos.
¿no? La mayoría de esos partidos xenófobos son antisemitas, pero lo que ha crecido exponencialmente en los últimos años, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron relegados, ¿ya?, a un lado, y ahora han aflorado y se han incorporado nuevos partidos, como en el caso de Vox en España. Razón? Bueno, hay varias razones. Uno son las crisis económicas. Si nos damos cuenta del surgimiento del fascismo después de los años 20, hay una crisis económica fuerte, ¿no? Hay una decadencia ahí económica fuerte. Y además las crisis migratorias. Yo te diría que sí hay mucho antisemitismo en Europa, en España, en muchos países, pero hoy en día hay más islamofobia, ¿no? Porque las crisis migratorias están mucho más concentradas en países de Norte de África y Oriente Medio, y además se unen a no solamente, digamos, la inseguridad ciudadana o la inseguridad laboral, sino también al terrorismo. Entonces, quizás pueda pasar, ¿no?, de la historia se aprende, pero también se olvida. Sí. También pueda pasar que en el futuro quizás el grupo objetivo de esta xenofobia no sean solamente los judíos, sino también uno puede buscar, los musulmanes. claro, uno puede buscar muchas explicaciones y son todas muy legítimas, digamos, la ocurrencia de terrorismo internacional, la migración poco controlada, los vaivenes de las monedas, en fin. Pero ¿qué autocrítica hace la propia democracia occidental de por qué, de alguna u otra manera, porque me imagino que una cuota de responsabilidad tiene, de que se le hayan ido electores a los extremos, digamos? O sea, algo ha pasado con la institucionalidad que ofrecía la libertad democrática, que hoy día hay muchas personas que simplemente no creen en ella y que sienten, desde su óptica también muy legítimamente, que no hay que dejar entrar más gente. Sí, yo la crítica que hago a la democracia es que creo que ha estado muy trabajada solo del aspecto electoral, de participación, de comportamiento, y siento que se ha alejado y no ha incorporado elementos o factores económicos donde la democracia también tiene que hacerse responsable. Cuando hay desigualdad, cuando hay desencanto, cuando las políticas económicas son bastante abusivas, el ciudadano tiende a tener una valoración negativa de la democracia. Hay estudios al respecto, el Latinobarómetro permanentemente está midiendo. La democracia ha tenido una crítica permanente. Entonces, yo no situaría solo la discusión de la democracia como una cuestión de participación, de un voto más o un voto menos, sino que también creo que la democracia se tiene que hacer responsable de factores económicos que además redundan en cuestiones culturales. Entonces, ahí me parece también que el factor cultural ha ido permeando ciertos sectores de la sociedad y ha instalado un discurso agresivo, pernicioso para las democracias en general. Y creo que los mandatarios, en algunos casos, han aprovechado esta ola de desencanto para instalar y fortalecer un discurso agresivo hacia el otro. Bueno, yo creo que efectivamente Maxi tiene razón. Además, digamos, del deterioro de las instituciones en sí, de la confianza y demás, porque también, sobre todo cuando todo va bien y la burbuja económica está bien, no hay un cuestionamiento tan fuerte, pero cuando ya hay una crisis económica desde el 2008 más una crisis de refugiados, entonces se empieza a cuestionar qué hacen los partidos demócratas tradicionales y surgen estas otras alternativas. Yo creo que en general, o sea, si hacemos un símil con el pasado, con el fascismo, el nazismo que surge después de los años 20, de esa época loca de los años 20 a los años 30, está la crisis económica, que pasó en Alemania, que pasó en Austria, que pasó en Estados Unidos y que ahora estamos, digamos, en la misma situación en Europa. Entonces, ¿cómo se percibe, digamos, en general, para hablar, digamos, del tema que nos acontece, que es la conmemoración de un genocidio hacia los judíos? Los judíos siempre han sido vistos como una comunidad muy poderosa económicamente. Sí, y lo han sido. Y bueno, lo siguen siendo también. Sí, lo mantienen, sí. Claro, lo siguen siendo. Sí. No todos, pero en fin, una comunidad importante. Pero yo creo que hay un rechazo, por lo menos lo que yo he visto también en España, ese rechazo histórico, desde la época de los reyes católicos hasta nuestros días, de que somos distintos, los judíos son distintos. Sí, lo que pasa es que uno puede detenerse en ese nivel de análisis, que es muy interesante respecto a la situación hoy día del antisemitismo, y hay
hay incluso ataques terroristas que reivindican el antisemitismo y está mezclado con la causa palestina, en fin. Pero me gustaría a mí llevarlo a un plano un poquito más general que tiene que ver con la violencia como práctica política, porque eso es lo que vimos durante la Segunda Guerra Mundial, básicamente, esto llevado a su máxima expresión, entendiendo que hoy día también hay miles de personas que necesariamente no son judías y son perseguidas y son obligadas a desplazarse. Hay candidatos en diferentes partes del mundo que en forma maquillada o no tanto plantean la violencia como una herramienta legítima de acción política. Grupos organizados que a lo mejor están fuera del sistema pero que también la plantean y hacen bastante daño con eso. Y eso nos lleva necesariamente a varios de los ingredientes que tuvo la nociva receta de la Segunda Guerra Mundial. Por eso yo lo planteaba por ese lado. Bueno, en Auschwitz, cuando tú entras a Auschwitz, hay un lema que dice el genocidio empieza con palabras. ¿No? Exacto, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, la captación de las palabras y del discurso fascista, xenófobo que se está dando ahora en Europa ha empezado con palabras que va calando en la digamos, memoria colectiva de muchas personas. Y eso se puede traducir en violencia. Algunas personas ya lo están traduciendo en violencia. Bueno, ahí está el factor y no cultural. sabemos qué va a pasar después. Que ahí hay un factor cultural, que es el que yo creo que va un poco también en la dirección de lo que dice la profesora. Y no importa cuán educado sea, o sea, puedes tener niveles de educación muy altos, puedes tener un nivel socioeconómico muy alto, y sin embargo, identificarte con ese discurso, ¿no? Con ese discurso que es violento. Sí, es bastante violento, pero claro, hay mucho también de oportunismo político, porque ese discurso hace subir en las encuestas, formar coalición, permitir que se puedan conseguir espacios parlamentarios, incluso ganar presidenciales, pero hay un grueso de la población que le hace sentido ese discurso, y eso es lo preocupante, porque también la democracia desde el punto de vista de la cultura tendría que hacer una especie de autocrítica en ese sentido por el crecimiento que han tenido estas expresiones tan negativas para la sociedad, que no son que no responden solamente a una cultura europea. También uno encuentra ese mismo discurso. O sea, Trump tiene ciertos visos de eso, sin duda. Bueno, no es solamente Trump, sino también lo que ha pasado en el Reino Unido, en Holanda también han aparecido figuras que han levantado ese discurso. Pero no solamente desde la ultraderecha, porque es interesante también visualizar cómo algunos grupos vinculados al mundo social muchas veces o al mundo de la sociedad civil, que no están ligados necesariamente a representación política o a candidatura alguna, también hoy día reivindican la violencia como una arma legítima de acción y de cambio, digamos. Depende hacia quién apunte. Y bueno, pero es que uno tiende a decir, bueno, en realidad han sido tan perseguidos y oprimidos que, bueno, pueden hacer este atentado o pueden, digamos, de esta manera humillar o denigrar o entorpecer la labor de tal o cual autoridad. A mí me parece que no es legítimo. O sea, se está tratando en el estado de Virginia de regular el tema de las armas y ahí aparecen los supremacistas blancos llenos de metralletas y pegándole a los funcionarios del Capitolio de Virginia. O sea, bueno, es un poco eso también. Pero esa es la cultura de la violencia, que es el mecanismo que se utiliza justamente porque, bueno, ya con la cuestión del supremacismo, a mí me parece que al menos debemos mirarlo con bastante recelo. Porque ¿con qué autoridad moral uno puede decir yo tengo cierta supremacía frente al otro? ¿Qué me da esas características? Bueno, pero lo mismo acá, pues, Máximo. O sea, ¿qué supremacía me da a mí el derecho en Chile de impedir el paso de una persona? Por ejemplo, por Plaza Italia. Es lo mismo. Entonces tú dices, efectivamente hay grupos sociales que tienen legítimas reivindicaciones porque han sido maltratados, porque han sido vulnerados. Uno esperaría de esos grupos vulnerados no responder con la misma violencia, de alguna u otra forma. Claro, lo que pasa es que ahí la discusión de la violencia es a quién está dirigido. El punto es que, por ejemplo, estos grupos que están más al margen de la política, normalmente la violencia está dirigida hacia el Estado. Un Estado burgués, un Estado capitalista, que tiene una forma de operar que es bastante opresora. Por tanto, hay la discusión opresor-oprimido. Pero nadie le impidió al presidente el ingreso a la moneda. Lo que están impidiendo es que, por ejemplo, abra una botillería. Ese no es el Estado opresor. Claro, en el fondo, el mensaje puede ser ese. Sí, claro. Si tú me dices, mira, si yo voy a interrumpir la caravana presidencial y le voy a decir al presidente Piñera, si va y la pasa, yo digo, ok, es contra quien representa al Estado de alguna u otra manera. Pero eso no es. La caravana presidencial pasa y nadie se opone, digamos. No, porque el uso de la fuerza.
Pero bueno, pero finalmente, aunque el mensaje sea atentar contra el Estado opresor, terminamos atentando contra el derecho y la dignidad de otras personas que no están para nada ligadas al Estado. Entonces, el ejercicio... Tú has dicho algo que me ha parecido muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué los judíos, que hay 3 millones de judíos que murieron después del Holocausto, ¿por qué ellos han tenido también violencia y expansionismo en Palestina? Por ejemplo. Claro, entonces, hay un ejemplo importante. Como ellos que han sufrido tanto, siguen haciendo sufrir también a los palestinos que, perdón, pero le dieron un departamento y se tomaron todo el condominio. Entonces, y lo siguen haciendo. Y eso ha sido uno de los encontronazos que ha tenido también Macron, que quería esta cumbre para negociar qué va a pasar, por ejemplo, con el tema del expansionismo colonial que hay de Israel en Cisjordania. Y los restos de los mandatarios no han dicho nada, ni mu. Bueno, ahí apuntaba un poco mi análisis aquí o afuera o en cualquier otro lugar. O sea, los socios. Uno esperaría de ciertos colectivos que efectivamente han sufrido, digamos, una articulación potente, con contenido, con convicción, como lo hicieron quizá la gente de color en Estados Unidos la década del 50. Bueno, hubo violencia. Siempre hay una cuota de violencia, siempre hay una cuota. El tema de la violencia es muy interesante. No, es difícil cómo contenerla, pero me parece que también hay una cuota de, uno ve las revoluciones, los movimientos sociales en general, también están reivindicando el tema de la violencia porque a partir del pacifismo no se ha conseguido nada. Ese es uno de los argumentos. Si el tema es contra quién, en qué momento y de qué manera se usa, porque cuando la violencia es como una caja de Pandora. Cuando tú abres la caja, ¿cómo la vuelves a cerrar? Y generalmente se cierra o como la cerraron los rusos después de la revolución y sabemos lo que terminó eso, o como la han cerrado los chinos, que cuentan millones de muertes, o como la cerramos nosotros aquí el 73 con un golpe horroroso y una dictadura brutal. O reflotar los autoritarismos. Exacto. Entonces, puede darse tú dices, bueno, sí, la herramienta se puede explicar desde la indignación orgánica de un conjunto de personas que han sido abusadas o violentadas o perseguidas, sí. El tema es cuando tú usas esa herramienta y abres la llave, la historia dice que cerrarla es todo un desafío. Es mucho más complejo. Exacto. Concuerdo plenamente. Ya. Muchas gracias. Estén muy bien.